categoría. Son aquellos métodos donde también me sirven para enviar valores, es decir, también me sirve para pasar datos, pero el tipo de envío de datos se usa a partir de otro método, digo, perdón, a partir pues de otro procedimiento. Entonces, a ver, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. A ver si se puede con un Paint. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo 3 clases. Tengo aquí, no sé, tengo aquí mi clase donde tengo el método main, que por default pues casi siempre nos lo coloca como program. Y aquí tengo el método main. Tengo una clase que se llama, no sé, maestro. Y esta clase maestro tiene un método del tipo int, que se llama, no sé, a lo mejor promedio. Tiene otro método del tipo string que se llama, no sé, materia. Y acá tengo una tercera clase. Esta clase se llama alumno. Y como métodos pudiera tener a lo mejor un double, calificación. Y otro método, no sé, int, ¿qué será? Cantidad de materias. Okay. Si esta fuera mi estructura, ustedes díganme hacia dónde puede, por ejemplo, el maestro dar a conocer su promedio o enviar el dato del promedio. ¿Hacia qué clases puede enviar? Alumno. Y programa. Ok. Por ejemplo, promedio, lo voy a poner acá como promedio puede enviar el dato hacia programa, pero puede enviar el dato también hacia alumno. Y cualquiera de estos métodos que tiene maestro. Alumno, ¿hacia dónde puede enviar sus datos? Por ejemplo, el método de calificación o el método de cantidad de materias. ¿Quién los puede conocer? Calificación. O sea, este método de calificación, ¿hacia quién se los puede enviar alumno? ¿Al maestro? Al maestro y a quién más. Y a program. Y a program. Entonces, por ejemplo, alumno, cualquiera de sus métodos lo puede enviar hacia maestro o lo puede enviar hacia program. Pero, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de program? Él puede enviar algún dato, puede mandar alguna información a maestro o alumno. Hasta el momento, pues, no lo hemos construido de esa manera. Entonces, la idea de este tercer tipo o esta tercera categoría de métodos es precisamente el poder tener otro mecanismo o el poder tener otra forma de enviar datos. Y esta forma o este mecanismo de enviar datos es con parámetros de entrada. ¿A qué se refiere parámetros de entrada? Es la capacidad que va a tener un método para poder funcionar o para inicializar el método, agarrar valores que le van a ser enviados al método. Es decir, en otras palabras, vamos a suponer, por ejemplo, que aquí en program yo tengo, por decir algo, tengo una variable del tipo int, la voy a definir como x, y esta x le voy a asignar un valor de 100, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste esta tercera categoría de métodos con parámetros de entrada? Que es la que estamos ahorita por visualizar o por ver cómo funciona. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que program tiene un valor o tiene una serie de valores o de variables que conoce y que quiere o que a lo mejor maestro o a lo mejor alumno requieren de conocer también esta variable para hacer alguna operación. O sea, a lo mejor maestro requiere este dato, el valor que tiene X, para en su promedio quizás, no sé, multiplicarlo o dividirlo y sacar un porcentaje. O bueno, hacer una X operación.
Entonces, ¿cuál sería, mejor dicho, la forma para enviar este valor que conoce program, enviárselo a maestro? ¿Ok? La forma va a ser bien sencilla. Estos paréntesis que tiene cualquier método que definamos, a ver, ustedes díganme cómo sería la estructura, por ejemplo, a ver, lo voy a poner acá en algún editor. ¿Cómo sería, por ejemplo, un método void? No sé, que sume dos números, por decir algo. Un método void. ¿Cuál sería su estructura? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo defino? El void, el public void. Public void. Ahora sí, el nombre del método. Por ejemplo, suma. Y paréntesis y ya corchetes. Paréntesis y ya. Y dentro, pues lo que va a ser un método, por ejemplo, del tipo int, igual que también sume dos números y me retorne la suma, ¿cómo sería? ¿Cómo sería del tipo int? Es public int y el nombre del método entre paréntesis y corchetes. Y entre los corchetes el retorno. Ok. Entonces, se fijan, cualquier método que nosotros definamos, ya sea que sea un método vacío, un método void, o cualquier método que lleve algún tipo de dato, si se fijan, esta es la estructura que lleva, es public, el tipo de método, el nombre del método, pero aquí viene algo bien importante. Y para identificar qué es un método, utiliza esta estructura, estos paréntesis. Pero estos paréntesis me van a servir en este caso no solamente para indicarme que es un método, sino que además a través de estos paréntesis yo puedo enviarle información al método. Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿quién es el que conoce el valor de X? ¿Program, maestro o alumno? Program. Program es el que conoce el valor de X. Si yo aquí en program quisiera enviarle este valor, es decir, quiero que el maestro también conozca el valor que tiene esta variable X, lo que haría es lo siguiente. ¿Cómo accedo yo desde program a maestro? ¿Qué tendría que hacer? Enviarle el dato. Enviarle. Bueno, primero, para poder utilizar a maestro, ¿cuál sería el paso número uno? Invocarlo. Invocarlo. Ocupo crear el objeto, crear la instancia. ¿Cómo es eso? A ver, recuerden. El nombre del objeto, que es maestro. Nombre de la variable igual a new maestro. Ok, lo voy a poner aquí abajo porque no queda bien. Igual a new maestro. Me lo pongo en negro. Ok. Entonces, esta sería la manera en la que vamos a acceder o vamos a llegar a la clase maestro. Eso ahorita pues es lo que ya conocemos. Y si quisiera ejecutar el método promedio, por ejemplo, pues sería docente.promedio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es lo que ya sabemos hacer. Pero vamos a suponer que ya dentro del método promedio, yo ocupaba este valor, esta X que tiene program, esta X, este sin que tiene program. Entonces, le repito, la manera en la que vamos a poder hacer llegar esa información a cualquier método que esté en alguna clase va a ser a través de sus paréntesis. Estos paréntesis también me van a servir para enviar información. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿quién requiere el dato? ¿Quién requiere conocer esta X? Promedio, string materia. La clase maestro, vamos a suponer que es nada más el método promedio, es el que requiere el valor de X. Entonces, ¿cómo se lo voy a enviar? Dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis, lo que yo le voy a decir es, ok, ejecuta a la clase maestro a través de la instancia docente, ejecuta el método que se llama promedio. Pero para ejecutarlo, tú le vas a enviar esta variable, es decir, tú le vas a enviar esta X. Y eso es lo que yo voy a colocar dentro de los paréntesis. En ese momento lo que yo estoy diciendo es X, te voy a enviar, o bueno, te voy a enviar ese valor para que promedio pueda utilizarlo.
Esa es como la primera parte. Es decir, dentro de los paréntesis nosotros vamos a poder enviar tantos valores ocupemos. Esa sería la primera parte. Pero ahora viene la segunda parte. Y es que, para que promedio pueda interpretar o pueda funcionar, tiene que estar preparada para poder recibir ese dato. En este caso, ¿qué es lo que espera recibir promedio? ¿O qué es lo que se le va a enviar a promedio? La Un X. Ajá, le estamos enviando la X. La X, ¿qué tipo de dato es? Un entero, ¿ok? Entonces, en promedio, lo que yo tengo que indicarle, pues es nada más eso, ¿ok? Tú prepárate para recibir un entero y tú lo vas a recibir, a lo mejor ya no se llama X, tú le puedes dar el nombre que tú quieras porque estamos en otro archivo, estamos en otra clase. A lo mejor la clase maestro, esa variable o ese dato que va a recibir, lo puede bautizar como, no sé, como número, por ejemplo. Déjenme lo borro esta flechita. Ok, entonces lo que estamos indicando es que promedio va a recibir esa variable, o sea, va a recibir un entero, pero ese entero lo puede nombrar él como quiera. Va a recibir un entero, como les gustaría que maestro en el método promedio reciba esa variable. ¿Cómo quiere nombrar esa variable que va a recibir? Num. No. Okay. Y dentro de los paréntesis, pues ahí terminaría de definir cómo va a recibir ese dato. A ver si se ven ahí los paréntesis. Bueno, no sé si se pierde un poquito con los colores, pero esa sería entonces como la estructura básica que nosotros tendríamos que mantener. Es decir, primero identificar quién tiene el dato o quién tiene el valor que va a enviar. En este caso, ¿quién es el que lo conoce? Pues lo conoce la clase program, el método main. Entonces, en el main nosotros vamos a enviar el dato, vamos a enviar el valor. ¿Cómo lo enviamos? A través de los paréntesis. Únicamente envíe tal cual el dato. En este caso envié la variable X, pudiera enviar un 100 directo, un 5 directo, un hola directo, pero yo voy a enviar en donde conozco el valor, es donde voy a enviar el dato. Y donde lo va a recibir, en este caso promedio es quien lo va a recibir, tengo que especificar o tengo que prepararlo para decir, ok, tu promedio tienes que estar listo para recibir un entero y lo tengo que especificar completo. Vas a recibir un entero, una variable del tipo entero, y tú la vas a nombrar como tú quieres. O sea, tú la puedes nombrar, por ejemplo, no. Y en ese momento, entonces, ya promedio va a lograr pues obtener ese dato. En este caso, va a lograr obtener el 100 y poderlo utilizar, no sé, para multiplicarlo, para dividirlo, para hacerlo la operación que requería promedio de la clase maestro. No sé si más o menos se ve un poquito el flujo de cómo es este paso de información. Sí, más o ¿Sí? menos. Más o menos. A ver, vamos entonces a llevarlo al código. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, entonces, esta tercera categoría, muchachos, se llama métodos con parámetros de entrada. Igual si quieren le pueden dar ese nombre, yo le voy a dar el nombre de parámetros de entrada. ¿Qué nombre, maestro? Les digo, la tercera categoría o esta tercera categoría que estamos viendo se llama métodos con parámetros de entrada. O es esa tercera sección que estamos hablando. ¿Qué, maestro? Sí, yo le voy a dar ese nombre. A ver si no lo tengo ya creado. ¿Puedo ocupar un proyecto ya Ujú. hecho? Sí, ahorita es nada más como para que hagan sus notas. Ok. Entonces, a este proyecto podemos agregarle una nueva clase. Vamos a agregarle, por ejemplo,
Podemos agregar. Vamos a agregarle la clase figuras. Figuras en 3D. No hemos hablado nada de volúmenes. Ok, y bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que aquí en esta clase figuras vamos a tener un método public void, que se llame, no sé, a lo mejor, Volumen. prisma. Vamos a tener volúmenes de algunas figuras en 3D. Algún otro que se llame public void, no sé, pirámide. A ver, ahorita con esos dos. Entonces vamos a suponer que esta es ahorita la estructura que tenemos en nuestra clase de figuras. Ustedes díganme si hasta ahí ya la tienen o me espero un poquito. Ujú. Ya. Listo. Ok, entonces, bueno, esto ahorita vamos a dejarla así preparada para pasarnos al método main. Entonces, en el método main, vamos a suponer, por ejemplo, la primera figura. ¿Qué datos ocupo para calcular el volumen de un prisma? Vamos a suponer que la base es rectangular. O cuadrangular, o base cuadrangular. ¿Qué datos ocuparía? A ver si se Para acuerdan. el prisma. Para un prisma. Ujú. Base, Ay, ¿cómo se llama? Las Un lado de áreas la de la base. base por altura. Las medidas de su base por las medidas de su altura. Así es. Sí. Entonces ocupo 3 datos. Vamos a pedirlos, pero desde este lado, desde la parte del main. Vamos a decirle, por ejemplo, console.writeLine. Vamos a suponer que directo le pido los datos. Ya ahorita vemos si lo acomodamos a lo mejor en un switch, en un menú para que sea más estructurado. Vamos a pedirle ingresa la base del prisma. Y vamos a guardarla en qué les gusta, en un int o en un double. Int. Ok. Base del prisma. Ok. Aquí, por ejemplo, tengan cuidado con esta palabra. Base. Base también es una palabra reservada que utiliza C# para definir un tema que tiene que ver con el uso de herencia. Esta palabra base. Entonces, si definen nada más la variable como base, incluso aquí se las ilumina como en un color azul, por ejemplo, en el caso que ya tengo el tema en blanco. Entonces, esta palabra pues ya está como excluida, es decir, ya no se puede utilizar para definir alguna variable. Tenemos que modificarlo, a lo mejor con un guión, completarle un nombre, yo le voy a poner base del prisma, porque ya es una palabra reservada de este lenguaje. No sé si en algún momento les llegó a pasar con algún otro ejercicio. Okay. Y pues vamos a pedir su base, su lado y su altura. ¿Por qué dejó de compartir nuestra? ¿Dejé de compartir? No me di cuenta. Perdón.
Estaba bien metido. A ver, perdón. Ahí ya se ve. Sí. Ok. Yo creo que no vieron esta parte, ¿verdad? Les decía que aquí tuvieran cuidado con nombrar, por ejemplo, las variables, la palabra base, porque esta palabra base o base ya está como excluida, es decir, ya es una palabra reservada que utiliza este lenguaje de C# para hacer uso de un tema que tiene que ver con clases derivadas y con herencia. Entonces, esta palabra, si se fijan, si yo dejara así la definición de mi variable, me va a marcar error porque ya es como una palabra que no se puede utilizar. Ahí tenemos que completarla. Entonces, yo le voy a poner base prisma. Y bueno, ahí tenemos entonces los tres datos que ocupamos para calcular el volumen de esta figura, en este caso de nuestro prisma. Entonces me dicen que vamos bien. Sí, ahorita bien. Ok. Ok, entonces, bueno, vamos a suponer que mi problema es el siguiente. El main se va a encargar de recopilar toda la información que se ocupa para hacer el cálculo de los volúmenes. Es decir, si en una pirámide ocupo la medida del triángulo de la base, ocupo también la altura, bueno, ahí se pudiera utilizar estos mismos datos. El main se va a encargar de utilizar, de recopilarlos. Si fuera una esfera, a lo mejor ocupo la medida de, no sé, del radio, no, bueno, por decir algo también, entonces el main se va, o de la circunferencia, el main se va a encargar de recopilarlo, pero quien se va a encargar propiamente ya de hacer las operaciones, es decir, de hacer las multiplicaciones y las operaciones, e incluso de imprimir la información, va a ser esta clase. Es decir, aquí yo voy a seccionar mi proyecto o mi ejercicio para que figura se encargue de hacer todo lo matemático y el main se encarga únicamente de recopilar la información. Sí, ese es mi problema, esa es la estructura que yo quiero ahorita generar con este proyecto. Entonces, hasta ahorita, pues ya el main ya hizo su parte, ¿no? Ya recopiló la información para, al menos para estas dos figuras, para el prisma y para la pirámide. Ya recopiló tanto la base como la altura y como la altura del prisma en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el main es el que conoce la información, ¿cierto o no? Sí, Entonces, la idea es que esa información se le pueda enviar a cada figura, en este caso al prisma y a la pirámide, para que ellos pues se encarguen de hacer sus operaciones. O sea, si era prisma la figura, pues que pudiéramos obtener ya el volumen del prisma. Si era pirámide, que pudiéramos obtener el volumen de esa pirámide. Pero quien va a encargarse de hacer las operaciones y de imprimir el resultado va a ser esta clase, la clase figuras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿cuál quedamos que era el paso número 1 para poder enviar la información? ¿Qué ocupábamos? Aquí yo ya tengo la información. Ya tiene la información. ¿Qué ocupamos? Invocarla. Invocarla. ¿Ok? ¿Cómo la voy a invocar? Ustedes díganme. ¿Qué hago? Figuras 3D. ¿Ok? Figuras 3D. El nombre de la variable. La variable. Vamos a ponerle prisma. Suerte le pondremos volúmenes. Igual a new figuras 3D. Figuras en 3D. ¿Ok? Paréntesis y punto y coma. Y vamos a suponer entonces que indistintamente yo quiero ejecutar ahorita los dos. Ya ahorita vemos si lo acomodamos en un menú para que se vea más organizado. Pero indistintamente yo quiero que a lo mejor sea primero el prisma y luego la pirámide. ¿Cómo los ejecuto? Volúmenes.prisma. Volúmenes.prisma, paréntesis y punto y coma, y volúmenes.pirámide. Ok, entonces ahora sí, ahí yo ya tengo preparado la forma de acceder a los métodos para que hagan su cálculo. ¿Cómo quedamos entonces que le voy a enviar los datos?
Primero, ¿cuántos datos ocupo enviarle a Prisma o a Pirámide? Esa es la información. 3. Entonces, en este caso, cuando yo, ahorita en el ejemplo que les mencioné del main, del maestro y el alumno, únicamente enviamos un dato, que fue esta variable X, y la enviamos por medio de los paréntesis. Pero si ocupamos enviar más de una variable, lo único que vamos a hacer es separarlas por comas, y es todo lo que se haría. Entonces, en este caso, por ejemplo, a Prisma yo le voy a enviar la base del prisma, coma, el lado del prisma, coma, la altura. Esos son los 3 datos que yo le voy a enviar a este método que definimos del otro lado como prisma. Y a la pirámide, pues también le voy a enviar los mismos. Bueno, aquí coincidió que esta figura pudiera ocupar la misma información. Le voy a enviar igual la base del prisma, el lado del prisma, la altura. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya el main cumplió con su función, es decir, ya pidió, recopiló toda la información, le está enviando la información a la otra clase y dice, yo ya terminé, esa era mi función, esa era mi tarea, ya todo lo demás se va a encargar la clase de figuras 3D. Pero si se fijan qué pasó ahorita, inmediatamente que pusimos un valor dentro de estos paréntesis, ¿qué fue lo que pasó con los métodos de prisma y pirámide? Marcan como error. ¿A qué se debe este error? Pues justamente eso, que nosotros ya le estamos enviando aquí información, o sea, le estamos diciendo, ok, tu Prisma, ahí te van esos 3 datos para que hagas algo con esos 3 datos. Y tu pirámide, también ahí te estoy enviando esos 3 datos. Pero Prisma y pirámide en ningún momento les estoy diciendo, ok, a ver, métodos, prepárense porque ustedes van a tener que recibir 3 valores y con eso lo van a ocupar. Entonces, ¿me puedes explicar esto otra vez que no entendí bien? Ajá, sí. Lo que les menciono es que hasta este momento lo único que hemos hecho es decir, ok, el main se encarga de recopilar los 3 datos, o bueno, conoce los 3 valores, es decir, base de prisma, lado de prisma y la altura. Es lo que ahorita ha hecho el main. Pero el main también, a partir de esta sección, de estas 3 líneas que resalto, está haciendo lo siguiente, está diciendo, ok, voy a ocupar aquí que se ejecute la clase figuras, vas a ejecutar o vas a invocar al método prisma y al método pirámide, pero dentro del método prisma, y eso lo vemos aquí dentro de esos paréntesis que tiene el método, le está enviando 3 valores o 3 variables, que es esta variable base prisma, esta variable lado prisma y esta variable altura. Es decir, ahí el main o bueno, la clase program, le está enviando a Prisma 3 datos, 3 valores. ¿Sí? No sé si esa parte se entiende, Manuel. Y en general, para todos los chicos. ¿Sí? Ok, esa es la tarea del MI. Él ya cumplió con esa parte. Pero este error me marca porque del otro lado, vámonos acá a la clase figuras, mi método Prisma y mi método Pirámide aún no saben o aún no están preparados para recibir esos 3 datos. Entonces, yo tengo que preparar esos métodos para que tengan la capacidad de recibir esos 3 datos. ¿Cómo los voy a preparar? Pues indicándole dentro de sus paréntesis, ok, tu Prisma vas a recibir 3 variables. ¿De qué tipo son las variables que le estoy enviando en el main? ¿De qué tipo son? Int. ¿Las 3 son int? Sí. Así es. Entonces, acá del otro lado en figuras, yo le tengo que decir al método, ok, prepárate porque vas a recibir 3 int. Vas a recibir un int que es referente a qué cosa. ¿Cuál fue el primer dato que le envié? La base. Entonces vas a recibir una base. Coma, vas a recibir otro int, vas a recibir un segundo dato. Este segundo dato, ¿a qué hace referencia? A un lado. A un lado. Ok, vas a recibir el valor de un lado, coma, y vas a recibir un tercer entero. Este tercer entero, ¿qué es lo que me representa? Altura. Y la voy a poner como H. Entonces, en ese momento, ahora sí, Prisma ya sabe que tiene que estar preparado a través de lo que definimos aquí para recibir esos 3 valores o esos 3 datos que conocía el main. Y hasta que yo no coloco esa parte, si se fijan, ya me quitó el error. Es decir, el método Prisma ya ahora sí ya está completo como que ese pase de información. Ya los envió el main, pero la clase figuras también ya tiene la capacidad de recibir esos 3 datos.
y pues tenemos que hacer prácticamente lo maestra, mismo. Sí. entonces lo que puso en figuras 3D entre los paréntesis de cada método son como los receptores de esa Exactamente, información que estamos son como los poniendo. receptores. Así es. Aunque entonces se pone en la misma, En tienen que el mismo, ponerse al mismo en el orden. mismo orden, así es. Ah, Eso ok. es lo que tenemos que cuidar. Ahorita, por ejemplo, los tres fueron enteros y a lo mejor genera un poquito de confusión. Pero si yo le hubiera enviado un string, un int, en ese orden es como yo los tengo que recibir acá. Primero un string, luego un int y luego un char. Es decir, el orden como los envío es el orden como yo los tengo que recibir. Maestra, ¿y no hay un número límite No para hay, mandar o recibir? ¿No? no hay un número límite. Yo puedo enviar 1, 2, 3 los que yo ocupo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O vamos, más o menos vamos bien? Sí. Sí. A ver, voy a modificar un poquito este. Vamos a enviarle lado, vamos a enviarle altura. Nada más lo voy a pasar acá. Vamos a enviarle base. A pirámide. A ver, incluso la voy a sacar para que se vea. Sí, ahí se ve. Entonces, esto es lo que yo le voy a enviar a pirámide. No sé si ahí todavía se alcanza a ver o está muy chiquita la letra. Ok. Díganme, díganme qué le hago entonces en pirámide para que también pueda recibir esos tres datos. Los tres datos de arriba. Con un int. ¿Qué va a Int recibir? B, int L y int H. No, O sea, ahí hice un int L, pequeño movimiento. Lo podemos nombrar como queramos. Puede ser X, Y, Z, A, B, C. O sea, ustedes le pueden dar en este lado el nombre que quieran, de cómo los quiere recibir, cómo los quiere bautizar. Pero les digo, nada más hay que identificar que el orden en el que yo los envío acá es el orden en el que los tienen que recibir. Entonces, el primer dato que estamos enviando, ¿qué es? En pirámide. el lado. Un lado. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, completo. Un lado. Coma. ¿Qué más tiene que recibir pirámide? Altura y base. Altura. Por ejemplo, altura. Y un int. Voy a poner nada más base. Doble. Ok. Entonces, realmente en este lado yo puedo darle el nombre que quiera, pero lo que tenemos que cuidar pues es justamente ese orden en el que van a llegar los valores. Ahí por eso hice ese movimiento, nada más cambié el orden en el que se enviaba en uno o en otro, pero realmente pues los tres son enteros. ¿Sí? Y para este momento, tanto Prisma como Pirámide ya conocen entonces o ya recibieron esos valores, ya pueden utilizar esos valores a través, por ejemplo, en el caso de Prisma, de la variable B, de la variable L, de la variable H. ¿Y qué sucede? Pues que ya ahora sí puede proceder a hacer sus operaciones. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este caso para obtener el volumen? Quiero hacer Para para el prisma pues, es multiplicar todos los lados. okay, entonces, Base por la altura, por lado por altura. podría ser base. ¿Cuál sería mi variable que me representa la base? B, Por la altura de mi base, ¿cuál sería? L. L. Y por la altura de mi prisma. Ahora sí, H. Y eso ya me va a arrojar directamente el volumen. Entonces aquí pues vamos a imprimir. Console.line, volumen del prisma es de tantos, no sé, centímetros cúbicos. Y listo, ya terminó ahí este método. Y en el caso, por ejemplo, de la pirámide, ¿cómo obtendríamos El volumen. el volumen? Le voy a regresar para expandir. No, otro. Ya se me trabó todo esto.
A ver, voy a dejar de compartir, muchachos, se me trabó un poquito aquí el visual. A ver, ya está reiniciando. Chale. Un clásico. Sí. Es que Bueno, ya muchachos, copia de seguridad siempre. estén Ay. guardando constantemente. Control S, control S. A ver, ahí está. Creo que ya reacciona. A ver, ahí se vuelve a ver la pantalla, muchachos. Sí. Sí. Ahí se comió la última línea. Ahora sí, entonces estábamos por calcular la última figura, que era en este caso pues, la pirámide. ¿Cómo calculo ese volumen? Vamos a suponer que este sí lo quiero mostrar con decimales. También le vamos a poner volumen. ¿Cómo calculo este volumen? Vas. Área de la base por altura sobre 3, si no recuerdo mal. Ajá, es primero obtener el área de la base. Como es una base triangular, pues es base por altura sobre 2. Ya que obtuve el área de la base, ahora sí lo multiplico por la altura que tiene el prisma en sí. Entonces aquí, por Pero ejemplo, sería, las variables que son de la base es base y lado. Esos son los que pero me sería van un a prisma dar el área de la triangular. base. Ajá, vamos a suponer que es una pirámide triangular. Ah, ¿Cómo no. sería? ¿Qué, o sea, es todo? O sea, es como. Que me acuerdo bien. Estoy revisando y según es altura de la base por altura. Ajá, Entonces, ¿entre 3? mm, Ah, ok. Bueno, ese sí no me acuerdo. Pero es el área de la base, ¿no? El área de la base por la altura ya dividido entre Sí, 3. ujú. Ok, entre 3. ok. A ver, entonces, ¿cómo lo haríamos para calcular? ¿Cuáles son las variables del área de la base? Sería altura y base del prisma, me parece. Sería base y sería con lado. Para obtener primero, pues esa área triangular. ¿El lado es para ingresar el número de lados de la pirámide? Si este fuera, no, lo tomé como, si este fuera mi pirámide, Como una pirámide cuadrada de toda la como una vida. pirámide triangular. Triangular. Pero es que, bueno, es que la fórmula para todas las pirámides es esa base por altura. Sobre 3. Para, área de la base por altura sobre 3. Ajá, área de la base. En este caso, el área de la base, estamos pidiéndole un lado. No sé si se alcanza a ver acá el dibujito. Estamos pidiéndole un Sí, sí lado se ve. de la base, la altura de la base y la altura del prisma. Esos son los 3 datos que estamos pidiendo. La medida de la base del prisma, la medida de la altura para calcular el área de la base y la altura del prisma. No sé si suena a lo mejor muy redundante entre tantos valores. Pero bueno, esa sería más o menos la idea. Primero calcular el área de la base, que vamos a suponer que es una pirámide triangular. ¿Cómo se calcula esta área de la base? Estoy hablando que un triángulo, ¿Qué ¿no? es? Un triángulo, Base por altura sobre 2. base por altura sobre 2. Ok. Entonces aquí sería pues esa variable de base por la altura de la base, es la que usamos esta de lado, la que usamos acá, lado del prisma. Y esto lo divido entre 2. Ok.
Y a este resultado, ¿qué le hago? Ya para obtener el volumen, Multiplicarlo por la altura del prisma. multiplicarlo por la altura del prisma. Ok. Y ahí estaría. Entonces, pues aquí ya nada más vamos a imprimir el volumen de la pirámide. Esta cosa. Entonces, en este momento, así como tenemos ya la estructura de nuestro programa, ¿creen que me imprima estos mensajes, sí o no? O sea, ¿creen que ya funciona? ¿O no? Sí, yo digo que sí. Ya Hay que debería, verlo. ¿verdad? Sí. Ya le pedí acá la información, ya le envié la información, acá ya recibió la información, está haciendo las operaciones para obtener el volumen e imprimiendo el resultado. Entonces, a ver, vamos a probar, vamos a comprobar que sí, ya funciona nuestro programa. Ahorita pues no le pusimos ninguna especie de menú, de corrido va a tomar los mismos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tiene una base de 4 por 5. Y la altura del prisma, ¿por cuánto les gusta? 8. Por 8. Entonces, en el caso de un prisma rectangular o cuadrangular, pudiera ser 8 por 5, 40. Por 4, 160. ¿Ok? Está bien, hizo el cálculo. Y en el caso de la pirámide, pues es primero base por altura 5 por 4, 20, entre 2 a 10. Y ese 10 lo multiplicamos por la altura del prisma, 10 por 8, 80. Y ya hizo bien el cálculo. Entonces, si se fijan, sí logró efectivamente pasarle estos tres datos que el main se encargó de recopilar, los encargó de solicitar, sí logró enviárselos a esta clase figuras. Y por eso logró hacer la operación y vemos el resultado aquí en este console breakdown. Entonces, bueno, más o menos de eso se trata esta tercera categoría de métodos, chicos, de métodos con parámetros de entrada. Es decir, son métodos que para su funcionamiento o para poder realizar pues, el proceso lateral que deban de realizar, van a recibir valores iniciales. Y ojo aquí, estos valores o estas variables iniciales que estamos colocando dentro de sus paréntesis serían también variables de qué tipo se imaginan, locales o globales. ¿Qué tipo Locales. creen que sean? Locales, exactamente. Es decir, son variables que existen únicamente para el método en particular. La variable b, la variable l, la variable h existe nada más para este método que definimos como prisma. Si yo acá, por ejemplo, en pirámide también le hubiera puesto L, B y H, sin problema lo hubiera podido repetir. ¿Por qué? Porque son variables locales, es decir, nada más van a aplicar para el método y se acabó. Ok, ¿dudas, muchachos? No. ¿No? ¿Vamos No. bien? ¿Vamos mal? Bien, bien, bien. ¿Bien? Ok, más o menos. Ok. Con práctica probablemente se mejore. Pues, Con práctica se mejora. Ok. Muy bien, a ver, vamos a hacer entonces un ejercicio. Bueno, vamos a completar ahorita este ejercicio. Vamos a agregarle unas dos figuras más. Pero, a ver, déjenme buscar otras dos figuras que reciban datos distintos. Una esfera y y una elipse. Ok, el de la esfera es No empiecen, este. 4/3 de pi por radio al cubo. Ok, ese suena bien. Entonces, nada más ocuparíamos el volumen de public void esfera. Nada más ocuparemos la medida del radio y ya. ¿Y cuál otra sugeriste, Axel? Elipse.
Una elipse. Ay, Dios. No sé cómo es el volumen. A ver, ayúdenme que no identifico el volumen de mi elipse, del elipsoide. ¿Les parece si lo cambiamos por un cilindro? Sí, También, porque también. Sí. una elipse es una figura en 2 dimensiones. ¿No es cierto? Tiene 3. Es una elipse. No hablo de un óvalo. No hablo de un óvalo, hablo de una elipse. Una elipse es semejante a un óvalo para variar, no es exactamente igual. No, porque en la elipse recibes lo que es el ancho, el alto y además el radio. Ok. Bueno, vamos a utilizar estas dos para no complicarnos tanto. En el caso, por ejemplo, de la esfera, dice que la fórmula es, el volumen va a ser igual a 4/3 de multiplicar pi por radio al cubo. Y en el caso del cilindro, el volumen sería el área de la base, que en este caso pues es un círculo, por la altura. Por la altura del cilindro. Esas serían las fórmulas. Y bueno, vamos a hacer algo. Me van a ayudar ustedes a completar esto. Vamos a dejarlo todo preparado, los datos que tenemos hasta aquí. En este caso, por ejemplo, para la esfera, ocupo pedir el radio. Para el cilindro, ocupo también pedir el radio. Entonces, únicamente vamos a pedir el radio a este main, o sea, vamos a agregarle una cuarta variable para pedir el radio, y la altura del prisma vamos a dejar como la misma variable para usarla en el caso del cilindro. Entonces aquí únicamente vamos a pedir ese cuarto dato que sería el radio. Ingresa el radio del prisma. Y ya que tenemos los 4 valores, ahora sí ustedes me van a ayudar a ver cómo le envío, qué le envío, cómo hago la operación. ¿Ok? ¿Se entiende entonces cómo vamos a completar estos dos métodos? Sí. Ok, a ver, entonces dejo de compartir mi pantalla y vamos a ver si me puede ayudar Zeus. Zeus, ¿me puedes ayudar? ¿Quiere que comparta pantalla, maestro? Nada más puso lo del radio. Sí, nada más colocamos en el main la captura de ese cuarto valor que era el radio y ya. Ok. A ver, déjeme abrir otro navegador porque este no me deja compartir pantalla. Ok. A ver, déjame ver si ya. Ahí se ve. No te veo. A ver, está cargando. Ya. Sí, nada más. Bueno, no sé si puedes hacer un poquito más grande la letra. Zeus, por favor. Un poquito más de zoom. Ahí está.
Gracias. Muy bien. Entonces ahora sí, a ver, quedamos que por ejemplo para el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Pi se puede escribir como un carácter? Pi No. sería un valor con punto flotante, o sea, sería un valor doble. Podemos ponerlo directamente ahí en 3.1416 Tipo, por radio al cubo. ¿Cómo se llama la flecha, maestra? Una disculpa. ¿La que perdón? La flecha de con Ah, el gorrito. Si tienes el teclado en español, es con Alt General y la tecla que está al lado de la ñ. Ah, no me deja. No. No. Ah, ya. O más bien a la 3. Y en el caso del cilindro, bueno, hay que verles, nos dieron cilindro. Sería el área de la base, es decir, el área del círculo. Entonces, área de la base. Área de la base o área del círculo, como lo quieras tú describir, por la altura del prisma. Por la altura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, esas son las fórmulas. Tú, Sebas, me vas a ayudar a hacer el primer método. Vamos con el de la esfera. En el de la esfera son datos distintos a los que ocupamos para calcular su volumen. Es decir, ocupo nada más únicamente conocer el radio. El radio, ahorita nosotros lo dejamos ya preparado para que también el mail lo pidiera. No sé si lo alcanzaste a completar. ¿Aquí? Ajá, ahí. No vi más. Pero si quieres lo escribo. Sí, bueno, a ver, coloca. Igual si quieres antes de la clase, de esa parte, o sea, donde pides los 4 datos, los 3 datos, hay que pedir de una Oye. vez. ¿Lo pongo aquí abajito o arriba? Sí, ahí está. El radio. El radio. El radio tiene decimales, ¿no? Lo puedes sacar comentario, sí, no hay detalle. Ya más bien para el volumen, o para el cálculo pues del volumen y el área del cilindro, sí vamos a ocupar. A lo mejor que guarde los decimales. Más bien vamos a ocupar que guarde los decimales. ¿Y qué más pedía? Sí, eso es todo. Entonces, a ver, ahí, de una vez ahí, Zeus, en el main. Invoca, después de que invocaste a prisma, a pirámide, ahora sí, invoca de una vez a esfera. En la parte donde tienes volúmenes.prisma, volúmenes.pirámide, ahí, invoca de una vez a esfera. ¿Ok? Y le vas a enviar el dato que requiere esfera para calcular su volumen. ¿Qué dato requiere esfera? Ocupa la base, no ocupa la altura, no ocupa la altura del prisma tampoco. Nada más ocupa un solo dato. Ocupa radio. Entonces enviarle de una vez el radio. Ajá. Puedes saber. Necesitamos otra que es el pi. Ah, pongo ahí también pi. Como tú quieras. Le puedes enviar ahí directo el pi. Lo puede usar acá. Si quieres, a ver, vamos a enviarle de una vez. Pero como no. Ajá. Tú lo has declarado. Como P no es una variable que hayas definido, igual si tampoco no la pidas, pues, o sea, pides un valor constante, mételo si quieres directo, ahí no lo pides. Pi, como es un valor constante, tú lo puedes enviar directo en la fórmula de la esfera, es decir, P no existe ahorita, no es ninguna variable, Entonces lo borro. Pero le puedes enviar directo el 3.1416.
¿Lo puedo poner aquí? Así es. Así es. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, otro caso, ¿no? Que no necesariamente siempre tenemos que enviar variables. Realmente, pues las variables al final del camino me están representando un valor, un dato que está guardando mi programa. Entonces, realmente, pues si yo ya tengo el dato, no necesariamente lo tengo que guardar en una variable, puedo enviarlo directo. Y ahí está, por ejemplo, ya enviamos el radio y el valor de pi. Ahora sí, ¿qué vas a hacer en el otro lado, en la clase figuras, para poder obtener el volumen de la esfera Zeus? Voy a poner que se reciba esto para que se valide esfera. Ok, vamos a primero preparar esfera para que reciba esos dos datos. El primer dato que tiene que recibir, ¿cuál es? Radio. El radio. ¿Dónde los va a recibir? ¿Dónde quedamos que los recibe? Ahí. Porque también hoy. Es el radio y también pi, ¿no? ¿Pero aquí se pone Sí. directamente el número o lo puedo poner No. como pi igual a...? Ok, quedamos que acá para yo preparar a mi método tengo que especificarle el tipo de variable o el tipo de dato que va a recibir. Radio fue del otro lado, ¿cómo se comporta? Ya. Fue entero, ¿ok? Y 3.1416, ¿qué tipo de datos o cómo representaría ese dato? Double. Es un double. Double, y ahí sí ya le puedes poner P o Pi o como tú le quieras nombrar. Y en ese momento, entonces, ahora sí ya Esfera tiene la capacidad de recibir pues esos dos datos, radio y el valor de pi. ¿Qué falta? Pues ya lo mismo, calcular el volumen. Como yo estoy recibiendo un double y un entero, a lo mejor lo más conveniente pudiera ser hablar de que el volumen también debe de ser del tipo double. Perdón. 4 por 3.1416 en todo eso entre 3 datos exactos. Si lo pongo así, como radio al cuadrado. Ok. No, para Es radio al cubo. radio. Profa, Sí. ahí se puede ocupar las funciones matemáticas. Sí, pudiera ser que si no queremos hacer radio por radio por radio, podemos utilizar una función que se llama mat.pow, que está igual dentro de la librería de System, si no mal recuerdo. Sí. Si queremos usar, por ejemplo, una función para el exponente Zeus, ese gorrito que tú me pones para el cubo, C# no lo puede interpretar. O sea, la forma simple a través de operaciones tendría que ser R por R por R, es decir, 3 veces. R por R por R. Pero podemos usar, como menciona Axel, la fórmula o la función para realizar operaciones de este tipo, de exponentes. En lugar del 3.14, ¿por qué no le pone la P? Así es. Ya, en 3.14, ahí creo que también hay otra función igual para matemática, es mat.pi. Ok. Bueno, ahorita igual si quieren para el siguiente lo podemos, para el cilindro lo usamos con la función matemática. Ahorita ya lo recibimos como parámetro, vamos a dejarlo así con el parámetro. Pongo la función que dijo Axel, hacía la rueda aquí ya. Sí. Sí, la estructura de la función es el dato y el exponente. O sea, por ejemplo, en este caso tú quieres elevar el radio al cubo. Es por eso que pones R,3. La base y el exponente. Y nos faltaría dividirlo entre 3. Quito este de aquí. Al final, ahí, después del paréntesis, ahí puedes también dividirlo entre 3.
¿Qué es lo de la esfera? También en centímetros cuadrados. Sí, vamos a dejar ver todas las unidades en centímetros cúbicos. ¿Así ya está bien? Ok, ahí estaría bien. A ver, vamos entonces a hacer la prueba, Zeus. Ayúdame a correr tu programa. ¿Sí se ve la ventana del CMD? No, vamos a ver, nada más compartiste la pantalla de Visual. A ver. ¿Y ahora? Está cargando. Sí, ahí está. Entonces ahorita te va a pedir así de corrido los 5 datos. Tú dale lo que tú quieras. ¿Lo tengo que hacer? O bueno, 1, 2, 3, 4, 2, 2. Los valores que tú quieres. 2, 3, 4. Digo 2, 3, 5, 6. Ok. Entonces en este caso el único que utilizó pues, fue el del radio. Y ahí creo que hicimos una operación. Nos faltó agrupar los paréntesis, pero bueno, la esencia del problema pues está en esa parte, ¿no? Nosotros enviamos los dos datos, el valor de pi y el valor del radio, y ya logró el método de esfera calcular su volumen. Yo ahí nada más me estaría a corregir en dónde agrupamos las divisiones y las multiplicaciones. ¿está mal? Es que son 4/3. O sea, sería 4 entre 3 y eso lo agrupas. ¿Así ya está bien? No, agrupa el 4/3. O sea, pone paréntesis. Oh. Al inicio del 4 y al final. Y ya es por pi y en lugar de esa división es por. Y ya no divides entre 3 porque ya lo pusiste al inicio. ¿Lo ejecuto aquí a ver si ya está bien o dejo de compartir ya? Si quieres saber para la última vez, pero en esencia pues ya sería ahí la fórmula. Y ok, chicos, ¿vamos bien? ¿Es radio al cubo? Según yo, radio al cubo. Radio al cubo. Y ahora sí, el volumen es de 392. Ok, está bien. Ok. Entonces, vamos bien, dudas hasta ahorita, muchachos. Todo bien. ¿Todo bien? Excelente. A ver, entonces ahora sí me puede ayudar. Alan, ¿me puedes ayudar con el último método? Sí, maestra. Gracias, Alan. Okay, y si puedes hacer un poquito más grande la pantalla, digo, el tamaño del código, Alan, por favor. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿Ahí todos ven? Un poquito más. Gracias. Exacto. Entonces, bueno, a ver si quieren para también empezar a practicar estas funciones matemáticas que utiliza la librería de Mat. En este caso, por ejemplo, para el cilindro vamos a enviarle nada más un único parámetro, el radio, y ya. Es lo único que le vamos a enviar. Entonces, a ver, ayúdanos, Alan, vete al main. Ejecuta cilindro y al cilindro le vas a enviar nada más la medida del radio.
Sí. A ver, fíjate cómo lo escribiste allá. Ah, sí, sí. ¿Qué le pongo, maestra? Nada más la medida del radio. Nada más le vas a enviar R. Y ya, ese es el único dato que le vas a enviar. Ok, ahora sí dinos qué hacemos en la clase figuras, en el método cilindro. ¿Cómo le digo, cómo lo preparo para que reciba ese valor de radio? En paréntesis va el tipo de Sí. R. Entre los paréntesis, le decimos que va a recibir un entero y le va a representar el radio. Okay. Muy bien, y pues ya tengo el radio. Ya lo único que me bastaría sería calcular primero el área del círculo, que sería el resto del cilindro. Y ya que obtengo el área del círculo, multiplicarlo por la altura en este caso sí ocupo, perdón, ahí se me fue Alan. Para el cilindro se ocupa un segundo dato, ocupo enviarle también la altura del prisma. Más bien otros dos, ¿no? Porque ocupa la base y la altura. Ah, bueno, el área de la base, ok. El área de la base. Ok. Es la altura del prisma y del otro lado enviarle también la altura del prisma. Nada más esos dos con con el radio y con la altura del prisma. Con eso lo hacemos. La altura del prisma. Okay, ahí están los dos datos. Y pues ya hay que calcular el volumen. En este caso pues también conviene colocarlo como doble. Y nos dice entonces que primero tengo que calcular el área de la base. Mi base es un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ok. Entonces, puedes colocarlo directo o a ver si quieren vamos a probar esta función que encontramos en la librería de math. Sería math con N mayúscula punto pi. Y eso ya me va a dar más exacto el valor de pi. Y es pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por. Y de una vez pues vamos a ocupar la función de exponentes. Es math.pow. Con M mayúscula. ¿Math.qué? Pow. P-O-W. Y esta lleva paréntesis y me dice que el primer dato es la base, el segundo dato es el exponente. Abre paréntesis. Y en este caso, radio al cuadrado. O sea, mi base es el radio. ¿Cómo? Lo quiero elevar a la 2 al cuadrado. ¿Cómo se eleva, maestra? Sería R, R, ahí ya te pusiste R, ¿cómo? Lo quieres elevar al cuadrado, ¿no? Entonces sería coma 2. ¿Cómo? Ok. Ahí ya llevamos pi por radio al cuadrado. Ya tengo entonces el área de mi base. Me falta multiplicar únicamente por quién. Ahí en lugar de ser volumen tendría que ser área, ¿no? Podría ser una variable para el área y otra para el volumen, o ahí directo ya de una vez. Ya únicamente me falta multiplicarlo por quién. Por la altura, ¿no? Por la altura. Por la altura del prisma. Entonces, si queremos cerrarnos una variable, pues de una vez lo metemos. Y ahora sí, ahí queda. Nada más hay que imprimirlo también. Vamos a probarlo.
muestra la pantalla maestra del... Ahí se ve, sí. Sí, ahí se ve. Lo ponen chiquito, pero sí. Sí se ve se... la consola. Pues está bien, sí, está. A ver, dale los datos. Dale, por favor. Ok. ¿Y cuánto fue? 900, ¿qué? No alcanzó a ver muy bien. 923.6282. Ok, muy bien. Está bien, entonces ahí ya nos calculó, en este caso, pues nuestro volumen de nuestro cilindro. Y ya logró capturar, o bueno, calcular, perdón, los 4 volúmenes de las 4 figuras. Entonces, de esta manera, muchachos, si se fijan, pues hubo métodos en los que enviamos 3 datos, hubo métodos en los que tres datos enteros, hubo métodos en los que enviamos nada más 2, un entero y un double, hubo datos en los que enviamos, bueno, creo que nada más fueron como las 2 categorías. Pero a lo que voy es que pues cualquier método puede recibir n cantidad de parámetros, siempre y cuando identifiquemos el tipo de dato que le vamos a enviar y el orden en el que lo estamos enviando. Eso es lo que tenemos que, como punto importante, es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? No. ¿No? ¿Se entiende entonces más o menos cómo estamos jugando ahorita con estos datos? Me retornan el dato hacia la parte donde lo invoco, pero en los parámetros, en este caso los datos que envío a través de los paréntesis, están lográndome recibir información. Es por eso que esta categoría se llama como parámetros de entrada o valores de entrada, porque recibe la información para que el método pueda utilizarla y empezar a realizar su función. ¿Sí? Pero bueno, más o menos pues con esta dinámica es que nosotros empezamos como a jugar con los valores entre distintos objetos o entre distintas clases. Unos los envían a través de los paréntesis, otros los devuelven a través de su retorno, pero lo que me permite pues es mantener comunicado ambos objetos, 2 o más objetos, 2 o más clases. Ok. Hasta ahí vamos bien, ya todos tienen esta parte. Sí. Okay, muy bien, chicos. A ver, entonces, si me ayudas, Alan, muchas gracias a dejar de compartir. Y bueno, ya nada más para terminar, vamos a hacerle una modificación a este ejercicio. Y ya para que quien lo vaya terminando, podamos irnos. A ver, les comparto mi pantalla y les explico qué modificación van a hacer a este ejercicio. Vamos primero a estructurarlo, vamos a ponerlo bonito, vamos a ponerle un menú para que ahora sí nos diga el usuario qué figura quiere y no nos imprima las 4 de corrido. Ahorita yo no lo completé, pero ustedes ya tienen ahorita sus 4 métodos en la clase figuras y el main se encargó de solicitar los 4 datos y hacer la ejecución de los 4 métodos. Entonces la idea va a ser la siguiente. Esta parte, es decir, la ejecución de los métodos, yo no quiero que la hagan aquí. Es decir, únicamente figuras, el main se va a encargar de solicitar los 4 valores que ya tenemos y el envío de la información se la vamos a enviar a un nuevo método que vamos a agregar. Vamos a agregar otro public void, no sé, selección de figura. Y en esta selección de figura, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que lo vamos a terminar a partir de acá. En el main, nosotros aquí vamos a imprimirle su especie de menú. Es decir, vamos a decirle, ok, dime el nombre, y aquí sí voy a ser como un poquito más específica. Quiero que el nombre de la figura lo reciban como string. Entonces, en este menú le vamos a decir, por ejemplo, escribe círculo para calcular el área escribe el nombre de la figura.
pudiendo ser círculo, perdón, prisma, puede ser prisma, pirámide, esfera o cilindro. Y este dato nosotros lo vamos a leer también acá en el main, es decir, en el main vamos a pedir únicamente 5 datos. La base del prisma, el lado del prisma, la altura del prisma, el radio de la figura que lo requiera y el nombre de la figura. Entonces yo que ya le pedí estos 5 datos, lo que vamos a hacer es este nombre de la figura que debe describir el usuario. Nosotros vamos a tener aquí un método que se llama selección de figura. Este método selección de figura tiene que lograr recibir, tiene que poder recibir el nombre de la figura y los 4 valores que ocupa. Sus 4 datos, es decir, su base, su altura, su radio y el lado, ¿no? Estos son los 4 datos que solicitamos. Entonces, esos datos más el nombre de la figura tiene que lograrlo recibir este método que se llama selección de figura. Y ya una vez que recibe esos datos, entonces va a validar. Aquí va a validar. ¿Qué va a validar? Por ejemplo, si la figura que recibió fue, o sea, si el nombre de la figura que recibió fue prisma, entonces lo que debe de hacer es invocar al método que obtiene el volumen del prisma. No sé si me doy a entender en esta parte. Es decir, este método de selección figura, toda la información que teníamos acá, más el nombre de la figura, es decir, 5 datos, tienen que llegarle a este método. Entonces, selección figura va a conocer qué figura es, qué lado es, qué altura es, qué base es, qué radio es. Es decir, va a conocer 5 valores. Y selección figura entonces se va a encargar de decir y evaluar, bueno, voy a preguntar si mi figura que recibí se llama prisma, entonces invoco aquí a este método, al método prisma, y le envío también sus valores. Pero quien se va a encargar ahora, por así decirlo, de hacer esta parte, o sea, de enviar estos datos, ahora va a ser selección figura. No sé si se entiende, chicos. Sí. La idea es ahora, la información que conoce el main, no la va a enviar directamente a cada método, o sea, no le va a decir, a ti Prisma te envió esto, a ti Pirámide te envió esto, sino que el main lo único que va a hacer es enviarle los 5 datos a selección figura. Le va a decir qué figura quiere y sus otros 4 datos, ¿no? La base, la altura, el lado y el radio. Entonces ahora sí, selección figura se va a encargar de ponerle orden a nuestro programa y va a decir, bueno, ¿qué figura era la que quería el usuario? ¿Quería un cilindro? Entonces ejecuto lo de cilindro. ¿Quería una esfera? Ejecuto lo de esfera. Pero se va a encargar todo de manipularlo este método de selección figura. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Y para los métodos, para que se les envíe los datos. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo aquí quisiera invocar a Prisma, únicamente voy a invocar aquí a Prisma, pero Prisma requiere ocupa cuántos valores para poder trabajar. 3, ocupa 3 valores. Entonces yo le puedo enviar, por ejemplo, un 3, un 4 y un 5. Y yo ya puedo ejecutar aquí a Prisma. O si esos datos yo los tenía en variables, tenía en X, Y, Z, entonces le puedo enviar aquí pues a esos valores, X, Y y Z. La idea es entonces que esos valores que le envíe a Prisma son los que selección figura va a recibir. Y ¿se van a pedir ahí mismo, en ese mismo método? No. Quien los pide es el main.
Es decir, en el main únicamente vamos a tener esto junto con el nombre de la figura que vamos a solicitar. Y el único que va a invocar el main es a volúmenes.selección figura. Es lo único que tengo que tener acá en el main. Los 5 datos que pido más invocar a selección figura. Y ya selección figura se encarga de hacer pues el menú y llamar a todos. Bueno, hacer las validaciones para ver cuál invoca. No sé si se entiende qué es lo que quieren que hagan con este nuevo método. Sería en el método main pedir todos los lados de todas las figuras. Ok, es lo que ya tenemos. Y después de eso, mandar a pedir El qué nombre de la figura. figura. Ajá. ¿Qué figura queremos? Ajá. Ah, ok. ¿Mm? Sí. Y ya una vez que conozco el nombre de la figura, entonces toda esa información que recopiló el main se la voy a enviar a selección figura. Y ya selección figura se va a encargar pues de validar era un prisma, entonces te mando esta información, era un cilindro, te mando esta información. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, por favor. ¿Sí? Ok. A ver, ustedes díganme si dejo mi pantalla compartiendo en algo o la puedo quitar. Ya, ¿puedo poner la transición en el main? Sí. Sí, si quieren, se los dejo ahí. Más o menos está en forma de nota. Pues, ¿qué es lo que van a ir pidiendo? Les digo, prácticamente esto que nosotros hicimos desde el main, la idea es que ahora la haga selección figura. Maestra, Sí. y en selección figura también tenemos que ingresarle que sepa o mandarle también en la base de los prismas y eso también. Exactamente. O sea, selección figura va a recibir 5 datos. Aquí yo le voy a enviar la base, le voy a enviar la altura, el lado, el radio y el nombre de la figura. Como anotación. Le dejaría los 5 datos. Y entonces, maestra, por ejemplo, si en selección figura, pues ponemos las variables como receptores de esa información. Así es. Esas variables también se pueden usar en los otros métodos sin tener que También cambiar la información. se le van a enviar. A ver, te pongo un ejemplo. Si a selección figura yo le envío, no sé, vamos a suponer el radio. Ajá. Yo le envío el radio. Entonces a selección figura yo lo tengo que preparar para que aquí reciba el radio. Okay. Acá ya recibió el radio. Yo voy a hacer, o sea, tengo que recibir también selección figura, tiene que recibir el nombre de la figura, tiene que recibir si fue prisma, cilindro, tal. Aquí va a ser una validación. Vamos a suponer que ya hizo la validación y encontró que el radio le va a servir para calcular el volumen de la esfera. Okay. Entonces aquí voy a invocar a esfera. Pero esfera, para poder funcionar, habíamos quedado que le enviábamos el radio, el valor de pi, ¿no? Algo así. Entonces, para que selección figura pueda invocar a esfera, yo le voy a enviar acá este radio que recibió selección figura, se lo voy a enviar. Ah, ok. Le voy a enviar también el valor de pi. Ah, ok, sí, ya. Ese era un caso que tenía. Y más o menos, pues eso es lo que tienen que hacer. Entonces tenemos que volver a llamarlas dentro del selección figura. Ajá, no, bueno, no es tanto que las vuelvan a llamar, más bien es que reconstruyan el cómo las quién las va a llamar. La idea es que ya no las llame el main, sino que ahora selección figura se encargue como de gestionar todo. Ah, ok. Entonces tenemos que quitar la parte de abajo del main. Ajá, lo pueden quitar, lo pueden comentar. Les digo, ahorita la idea es que lo prueben con esta nueva estructura. Lo regreso para cómo está. Ok.
A ver, ahí se sigue viendo la pantalla. La del visual. Sí. Ok, gracias. Profa, ya terminé. Listo, Josué. Entonces, En el main, ya los 4 datos que ya tenemos, Ricardo, esos los dejamos. Pero en el main vamos a solicitar un quinto dato, que es el nombre de la figura en particular. Y es lo que tiene que solicitar el main. De manera que el main le va a enviar los 5 datos a este nuevo método de selección figura. A ver, José, si quieres, ¿cómo lo hacemos? A ver, me voy a meter a Discord, si quieres envíamelo en privado para revisar. ¿Puedo poner tantito en figuras? Sí. ¿Ahí o en qué parte? Sí, ahí. Sí, ahí. Ok, ya. Entonces, José, si quieres envíame la captura de lo que hiciste y ya, a ver, lo checamos. ¿por qué medio se lo mando? Por Discord, mándamelo en privado por Discord. Ok. A ver. Es lo que le falta a mí. Le falta el poder seccionar con grupos, no sé, salas. Ver como en Zoom que tienen salas de descanso, entre comillas, pues. Como mini salas, sí. Sí. Ahí va, profa, ahí le va. Así es. Una vez que tenemos los 5 datos, Ricardo, el método de selección es el que tiene que enviar la información a los otros. Sí, esa es la idea. A ver. Muy bien. Está bien, José. Excelente. Y a ver, nada más una captura del main. Y lo dejaste nada más con selección. Sí. Si no me equivoco, así es. Muy bien. Está muy bien. Ya ahí ya quedaría. Ok, a ver, dame nada más entonces 2 minutos en lo que les activo esta entrega. Y bueno, de manera general, quien ya vaya entregando, pues ya se puede ir desconectando, muchachos. Nada más la Bueno. subo. Buenas noches, profa. Nos vemos mañana, José. Buenas noches. Chao. Nos vemos.